Vamos a entrar en la reflexión de la palabra y en este día, en esta mañana, lo vamos a hacer en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 28. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 28. Y en la versión Dios habla hoy, leemos de la siguiente manera. Llegaron a Cafarnaúm y en el sábado Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente se admiraba de cómo les enseñaba, porque lo hacía con plena autoridad y no como los maestros de la ley. En la sinagoga del pueblo había un hombre que tenía un espíritu impuro, el cual gritó: ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo te conozco y sé que eres el Santo de Dios. Jesús reprendió a aquel espíritu diciéndole: Cállate y deja a este hombre. El espíritu impuro hizo que al hombre le diera un ataque y gritando con gran fuerza salió de él. Todos se asustaron y se preguntaban unos a otros: ¿Qué es esto? Enseña de una manera nueva y con plena autoridad. Incluso a los espíritus impuros da órdenes y lo obedecen. Y muy pronto la fama de Jesús se extendió por toda la región de Galilea. Vamos a orar, vamos a tener un momento ahora de oración para poner este tiempo y este mensaje en las manos de Dios. Señor y Padre, te damos gracias, Dios, que eres bueno, que tú nos has bendecido y que nos permites ahora estar escuchando tu palabra. Y deseamos, Padre, que al escuchar tu palabra tú nos hables. Por eso te pedimos que tú, por favor, nos des ahora el mensaje de tu palabra y que tu Espíritu dirija esta predicación. Te rogamos también que todo aquel que escuche este mensaje, Dios, sea tocado por tu Espíritu y tú obres en él conforme a tu voluntad. Todos los que escuchemos ahora, lo escuchemos después, te pedimos que, Señor, tú toques nuestros espíritus, tú toques todo espíritu, todo ser, para bendecirlo, transformarlo y salvarlo con tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, pues estamos ya en este pasaje y esta historia y este pasaje que leemos, esta historia, de acuerdo al Evangelio de Marcos, es el comienzo de la actividad de Jesús, el inicio de su ministerio. Jesús ya ha empezado a predicar que el reino de Dios se ha acercado y ha llamado ya a 4 seguidores. Ya llamó a 4 de sus discípulos: a Simón, a Andrés, a Juan y a Jacobo. Ya ha comenzado su ministerio Jesús. Este es el comienzo del ministerio de Jesús. Comienza a llamar a sus discípulos, comienza a predicar el mensaje del reino de Dios y comienza a poner en práctica esa predicación. Comienza a practicar todo el ministerio que ha venido a hacer. Y para Marcos, para el Evangelio de Marcos, es cuidadoso en elaborar su mensaje. Y Jesús ha venido a ser muy claro. Jesús ha venido a predicar el reino de Dios, a predicar el mensaje de salvación. Ha venido a liberar, ha venido a salvar, ha venido a restaurar, ha venido a sanar.
Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios. Es el Hijo de Dios. De hecho, de hecho, Marcos comienza su mensaje, comienza su evangelio con estas palabras. Este es el principio de la buena noticia de Jesús, el enviado, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. El que ha venido es el Hijo de Dios. El mensaje, la buena noticia es que ha venido el Hijo de Dios y ha venido a salvar, a restaurar, a sanar, a liberar. Y ya tan pronto llama a sus primeros discípulos, comienza entonces a hacer lo que ha venido a hacer. Y entra en la sinagoga, como era la costumbre de todo judío, que en el día sábado acudían a la sinagoga a escuchar la palabra, a alabar a Dios, a adorar a Dios, a escuchar la palabra, a participar de la enseñanza. Y Jesús se levanta y comienza a enseñar. Parte del rito, del culto dentro de una sinagoga era la lectura de la palabra, la lectura de la ley y la lectura de los profetas, y se invitaba a alguien, o bien cualquier judío podía ofrecerse a hacerlo. Y Jesús se levanta, lee, entendemos que lee una porción de la palabra, lee la escritura y comienza a enseñar. Comienza ya a enseñar su principio o su aplicación de la palabra. No propiamente la que todos los rabinos antiguos habían dicho. Jesús no está repitiendo enseñanzas como a veces algunos otros lo hacían. Leían la palabra y luego sencillamente repetían lo que otros grandes maestros de la ley y de las escrituras ya habían explicado. No, Jesús empieza a explicar Él, a transmitir Él la aplicación de la palabra. Y la gente se empieza a admirar, los que están ahí empiezan a ver que lo que está enseñando Jesús es algo, no solamente es letra, sino tiene vida. No solamente está diciendo un discurso, no solamente está hablando de lo que decía la ley, sino pareciera que sus palabras están tocando, están llegando a donde tienen que llegar. Por eso empiezan a admirarse y dicen que él no enseñaba como los otros maestros de ley, sino que él lo hacía con plena autoridad. Es decir, Jesús no solo tiene el conocimiento, sino tiene el poder de esa palabra. Dos veces en esta porción de la escritura se menciona que Jesús enseñaba con autoridad, con plena autoridad. No solo tiene el conocimiento, sino tiene esa práctica y ese poder sobre lo que está enseñando. Hay personas que tienen mucho conocimiento acerca de algo, pero no tienen ninguna autoridad sobre lo que están enseñando. Son como enciclopedias, llenas de conocimiento pero sin vida. Jesús no solo tiene el conocimiento de las cosas, tiene el poder sobre las cosas.
Yo puedo conocer mucho de la naturaleza, pero no tengo el poder sobre la naturaleza. Yo puedo conocer mucho de cierta área de la vida, conocer de ciencia, por ejemplo, pero no tengo el poder sobre la ciencia. Yo puedo conocer los principios que se establecen de cómo funcionan las cosas en el universo, pero no tengo el poder para cambiar esos principios. Esta es la diferencia que hace Jesús. Jesús tiene el conocimiento y tiene el poder sobre eso que conoce. Y eso es lo que empieza a impactar a las personas. Y para demostrarlo, bueno, va a suceder aquí algo interesante. Para demostrar que Jesús no solo tiene el conocimiento, sino tiene poder, autoridad sobre las cosas, sobre todo el mundo, sea visible o invisible, Jesús es el que tiene el poder sobre todo lo creado. Sean cosas visibles o visibles. Sean físicas o espirituales. Jesús tiene la autoridad y el poder sobre todo. Y para demostrarlo, sucede algo aquí interesante. Y es bastante interesante lo que va a suceder, porque ahí en la sinagoga, una persona que está llegando también a escuchar, que llega a escuchar el mensaje, que llega a recibir la enseñanza, pero que está poseída. Algunas versiones dicen, claro, que estaba poseída por un espíritu inmundo. Ahí hay un hombre poseído. ¿Qué significa esto de poseer, de poseído? Significa que este hombre ya no es dueño de sí mismo. Había algo en él que lo poseía, que lo dominaba. Dentro de la sinagoga hay una persona poseída, dominada por algo. La Escritura dice un espíritu inmundo, un espíritu impuro, que lo poseía, que lo tenía bajo control, que lo dominaba. Y bueno, en el tiempo de Jesús, obviamente la medicina o esta cuestión médica no estaba tan avanzada en algunas otras áreas como lo son ahora, y atribuían a problemas médicos o desórdenes de la persona, lo atribuían a influencias espirituales, en este caso a demonios. Pero lo cierto es que ahí hay una persona que no es dueña, está poseída, quiere decir que no es dueña de sí mismo, que hay algo que lo controla, pero que está ahí en la iglesia o en la sinagoga, está escuchando, está participando del culto, de la enseñanza, está participando en lo que se hace, pero sigue dominada, sigue poseída. Nos llama la atención que algunas veces podemos tener personas así en nuestra iglesia. Es interesante que podemos tener personas así en nuestra iglesia. Que llegan a participar de la adoración del culto, pero que no son dueñas de sí mismas, están poseídas. No propiamente por
por espíritus, por demonios, sino están dominadas por vicios, por adicciones. No pueden ser libres de adicciones, de hábitos. Hay personas que tienen hábitos tan arraigados que sencillamente los dominan. Ellos ya no responden libremente. Esa cuestión, ese hábito está tan fuerte en ellos que sencillamente muchas veces reaccionan de manera inconsciente al hábito. Están dominadas, están poseídas. Y aquí tenemos a este hombre, dominado, poseído. Y Jesús está enseñando, está hablando del reino de Dios, que el reino de Dios se ha acercado. El tiempo señalado para traer la salvación se ha cumplido. Y no puede ver a Jesús, a un hombre que está ahí escuchando esto. No puede ver. Y Jesús no puede ver esto. Y como decimos, hacerse la vista gorda. Bueno, ya te dije, ya te enseñé, ahora haz tú lo que tengas que hacer, lo que quieras hacer. No, Jesús ve una vida ahí, esclavizada. Y Él es el que ha venido a liberar. Lucas, el Evangelio de Lucas, refiere la lectura que Jesús ha leído en la sinagoga. Aquí no lo encontramos, pero en el Evangelio de Lucas refiere la lectura que Jesús ha venido o que Jesús leyó en esa ocasión. Si quieres, te invito a escuchar esta lectura. Lucas capítulo 4 nos va a hablar de la lectura que estaba leyendo Jesús. Lucas capítulo 4, versículos 18 al 19 dice: El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Esta es la lectura que Jesús había leído en ese día en la sinagoga. Y entonces Jesús está viendo ahí, Jesús está diciendo: me ha enviado a liberar a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos. Y está viendo ahí una persona cautiva, oprimida, y no puede no hacer nada. Y entonces dice que reprendió al espíritu diciéndole: cállate y deja a ese hombre. Literalmente es: suéltalo, libéralo, déjalo libre. No lo ates más, no lo domines más, no lo atormentes más. Libéralo, déjalo libre, sal de él. Dice que el espíritu sacudió al hombre gritando y salió de él, es decir, lo liberó. Jesús estaba leyendo: he venido a liberar. ¿Y qué está haciendo? Liberar a un hombre. Y esa es la buena noticia. Por eso Marcos comienza diciendo: principio de la buena noticia. Esa es la buena noticia. Que Jesús ha venido a salvar, a liberar, a sanar, a restaurar. Porque Él tiene el poder y la autoridad para hacerlo. Y ese es el mismo ministerio que tenemos hoy como iglesia. Ese es el mismo ministerio y responsabilidad que tenemos hoy como iglesia. Aquello que hizo Jesús esa mañana en esa sinagoga es lo mismo que nosotros tenemos que hacer.
El mensaje del Evangelio no es lo que nosotros decimos. El Evangelio no es lo que nosotros decimos que es, sino lo que nosotros hacemos. Estamos aquí para ayudar a las personas. Dios nos ha llamado a hacer su iglesia y ya ha llamado a 4 de sus discípulos y los tiene ahí. Esos 4 discípulos están viendo lo que Jesús está haciendo y es lo mismo que van a hacer. El Evangelio de Juan diría las palabras de Jesús: como me ha enviado el Padre, así yo los envío a ustedes. A lo mismo que me envió el Padre, a eso mismo los envío a ustedes. Es lo mismo a lo que nos ha enviado Jesús. No a dar cátedras, a dar enunciados de principios, no a dar enunciados de fe, no a recitar credos de fe. Yo puedo recitarle credos de fe a una persona, pero no lo va a poder vivir mientras está atada, esclavizada. Y esa es la misión que tenemos como iglesia. Ayudar a una persona a que pueda ser ella otra vez. En un mundo de personas que ya no son dueñas de sí mismos, están esclavizadas, responden a situaciones de manera ya automática. Vivimos en un mundo que ha esclavizado la vida de las personas. Hay personas esclavizadas por el temor, por el miedo. Estamos viviendo en tiempos en que las personas están respondiendo dominadas por el miedo. Este miedo, este terror a esta enfermedad que se ha levantado en todo el mundo. Hay personas que ya están viviendo con miedo, que ya no pueden vivir su vida, ya no pueden salir y disfrutar porque están llenas de terror, de miedo. El miedo las ha dominado, las ha poseído. Hay personas que las domina la ambición. No pueden vivir felices porque están poseídas por la ambición. Y viven su vida para poseer cosas, para tener cosas. Hay personas poseídas por una adicción. No pueden vivir una vida saludable, disfrutar de la vida porque esa adicción las posee. Y Jesús es la buena noticia. Él puede liberar, sanar. Y nosotros somos la iglesia, responsables de ese ministerio. Ayudar a sanar, a ser libre. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas personas tú, a tu alrededor, en tu familia o en tus vecinos o en tu espacio, a cuántas personas conoces que estén poseídas? Que su vida ya no sea libre, que estén dominadas por algo. Lo segundo que quiero preguntarte es, ¿qué estás haciendo tú para ayudar a esas personas a que sean libres? Tú puedes hacer mucho por esas personas. No por lo que tú puedas hacer, sino por el poder que obra en ti. No por tus fuerzas o tus recursos, sino por lo que hay en ti, que es Jesucristo. Si Jesucristo está en tu vida,
tú puedes hacer mucho por esa persona con el poder de Dios que está en ti. Y si tú estás escuchando este mensaje, esta predicación, si tú estás escuchando y estás viviendo una vida poseída, dominada, y estás harto, cansado, si estás cansado, y anhelas ser libre, déjame decirte, Cristo Jesús tiene el poder para hacerte libre. Él dio su vida en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa, Él dio su vida, Él murió en la cruz del Calvario y resucitó y está sentado ahora a la diestra de Dios Padre, precisamente para hacerte libre. No tienes que vivir más esclavo, dominado, poseído por eso que te tiene atado, por eso que te gobierna. Jesucristo es la buena noticia para ti. Puede hacerte libre y quiere hacerte libre. No solo puede, sino que quiere hacerte libre. Solo tienes que acercarte a Él y pedírselo, entregarle tu vida, acercarte a una iglesia para que puedas recibir ayuda. Y Cristo Jesús te hará libre. Cristo Jesús es la buena noticia que viene a salvarnos, a sanarnos, a liberarnos y a restaurarnos. Él no solo conoce nuestra vida, las cosas que nos pasan, tiene el poder para cambiar las cosas que nos pasan. Solo ven a Él, solo ven a Jesús. Que el Señor te bendiga.